Día. De pronto me encontré en un patio sombrío, observando a través del marco de una puerta cochera rojiza. Al otro lado de la calle estrecha y sucia, a un buhonero judío, apoyado en un mostrador lleno de vieja chatarra, herramientas rotas, planchas herrumbradas, patines y toda clase de cosas muertas que formaban una montaña. Esta imagen traía consigo la penosa monotonía propia de todas las impresiones que tan a menudo, día tras día, franquean el umbral de nuestras percepciones como mensajeros. No despertaba en mí ni curiosidad ni sorpresa. Me di cuenta de que ese cuadro me resultaba familiar desde hacía tiempo. Pero esta constatación, a pesar del contraste que la oponía a la otra que había percibido poco tiempo antes y de la manera en que había yo llegado hasta ella, no me producía una impresión profunda. He debido encontrar en otra oportunidad, en una conversación o en un libro, esa comparación curiosa entre una piedra y un trozo de grasa. Esta idea surgió en mi ánimo mientras trepaba por la gastada escalera que llevaba a mi habitación y notaba distraídamente el aspecto pringoso de los escalones de piedra. Oí entonces unos pasos que subían delante de mí en el tramo superior de la escalera, y al llegar a mi puerta vi que se trataba de Rosina, la hija del buhonero, Aaron Wassertrom, una pelirroja de 14 años. Debí rozarla al pasar y ella se echó hacia atrás voluptuosamente, la espalda arqueada contra la baranda de la escalera. Con sus sucias manos se había sujetado de la barra de hierro para sostenerse, y vi brillar en la penumbra la palidez de sus brazos desnudos. Evité su mirada. Mi corazón se agitaba ante la vista de esa sonrisa desvergonzada en su rostro de cera, similar al de un caballo de tío vivo. Pensé que debía tener una carne blanca y esponjosa, como la del ajolote que había visto en una jaula de salamandras en la tienda del vendedor de pájaros. Sus pestañas de pelirroja me dan asco, como las de los conejos. Abrí mi puerta y la cerré rápidamente detrás de mí. Desde mi ventana veía al buhonero, Aaron Wassertrom, ante su tenducha. Apoyado contra el marco del recinto oscuro, se recortaba las uñas con unos alicates. Rosina, la pelirroja, ¿era su hija o su sobrina? No había entre ambos un solo rasgo en común. Entre los rostros judíos que veo aparecer día tras día en la calle Hampas, distingo muy netamente diversos orígenes, cuyos caracteres no se estiman por el cercano parentesco de los individuos, así como no se mezclan el agua y el aceite. Es imposible decir, esos dos son hermanos o padre e hijo. Este pertenece a una determinada estirpe, aquel a otra. Es todo lo que podemos leer en los rasgos del rostro. Así pues, ¿qué es lo que se probaría, aun cuando Rosina se pareciera al buhonero? Esas estirpes mantienen entre sí recíprocamente un asco y una repulsión que franquean incluso la estrecha consanguinidad, pero se esfuerzan por disimularlo ante el mundo exterior, así como se guarda un secreto peligroso. Ni una sola se deja aflorar, y en esa unanimidad sin grietas hace pensar en ciegos rencorosos cogidos a una sucia cuerda, uno con ambas manos, el otro de mala gana, con un solo dedo,
pero todos ellos obsesionados por el terror supersticioso de perderse si se sueltan y se separan de los otros. Rosina pertenece a una descendencia cuyo tipo de cabellos rojos es aún más repelente que el de los demás. Los hombres tienen el pecho angosto y un largo cuello de pollo con una nuez de Adán prominente. Dan la impresión de tener pecas por todas partes y sufren toda su vida ardientes tormentos, librando en secreto una lucha incesante y vana contra sus deseos y apetencias, obsesionados de temores repugnantes por su salud. Por otra parte, yo no veía muy claramente cómo podía establecer lazos de parentesco entre Rosina y el buhonero Wassertrum. Nunca la había visto cerca del viejo, ni notado que se hubiesen dirigido la palabra. Ella estaba casi siempre en nuestro patio, o se metía en los rincones y correderos sombríos de la casa. Seguramente todos mis vecinos la tienen por una parienta cercana del buhonero, y sin embargo estoy convencido que ninguno podría aportar la menor prueba. Quise apartar mis pensamientos de Rosina y me puse a observar la calle Hampas a través de la ventana abierta de mi habitación. Como si hubiera sentido mi mirada, Aaron Wassertrum levantó repentinamente hacia mí su rostro rígido y horroroso, con sus redondos ojos de pescado y el labio superior lemporino y entreabierto. Me hizo pensar en una araña humana que siente el más ligero roce de su tela, por más que pareciera totalmente desinteresada. ¿De qué vivirá? ¿En qué piensa? ¿Qué planea? No tengo la menor idea. Contra las paredes de su tenducha, día tras día, año tras año, las mismas cosas muertas y sin valor permanecen amontonadas, inmutables. Podría dibujarlas con los ojos cerrados. Aquí la trompeta de hojalata abollada y sin pistones. Allí el cuadro pintado sobre papel descolorido de unos soldados extrañamente dispuestos. Y delante, en el suelo, apiladas también unas sobre otras, que nadie hubiera podido pasar por encima de ellas para entrar en el local, las oxidadas e inútiles placas redondas de cocina. Todas esas cosas permanecían allí, sin que su número aumentara ni disminuyera jamás. Y cuando a veces un transeúnte se detenía y preguntaba el precio de alguna de ellas, el buhonero caía presa de una agitación frenética. Encogía asquerosamente su labio leporino, mascullaba en voz baja un torrente de gargarismos y farfulleos incomprensibles, tales que el comprador perdía todas las ganas de seguir informándose y proseguía aterrorizado su camino. Rápida como el rayo, la mirada de Aaron Wassertrum resbaló huyendo de la mía y se detuvo con gran interés en las desnudas paredes de la casa vecina a la cual da mi ventana. ¿Qué podía ver en ellas? La casa está de espaldas a la calle Hampas y sus ventanas dan sobre el patio. Todas menos una. En ese momento, las habitaciones situadas en el mismo piso que las mías, creo que pertenecen a un estudio de forma irregular. Debieron recibir a sus ocupantes, porque de repente oí a través de las paredes las voces de un hombre y una mujer que dialogaban. Pero era imposible que el buhonero se hubiese percatado desde abajo. Alguien se movió al otro lado de mi puerta y adiviné que Rosina seguía allí fuera, en la oscuridad, aguardando quizá con avidez que yo la llamara. Y debajo, un tramo más abajo, el imberbe Luis, picado de viruelas,
acecha en la escalera conteniendo la respiración para saber si voy a abrir la puerta. Y siento el hálito de su odio, los espumarajos de sus celos que suben hasta mí. Tiene miedo de aproximarse más y ser visto por Rosina. Sabe que depende de ella como un lobo hambriento de su guardián, y sin embargo, qué deseo loco tiene de saltar, de romper las riendas de su furor. Me senté a la mesa de trabajo, saqué las pinzas y el buril, pero no logro concretar nada. Mi mano no está lo bastante firme como para restaurar el delicado grabado japonés. La vida tenebrosa y sombría que pesa sobre esta casa hace correr en mí un silencio denso, en el que viejas imágenes brotan sin cesar. Luis y su hermano gemelo, Jaromir, solo tienen un año más que Rosina. Recuerdo apenas a su padre, que cocinaba panes ácimos, y creo que es una anciana la que ahora se ocupa de ellos. Ni siquiera sé cuál entre todas las que viven en la casa, escondidas como sapos en sus cuevas. Se ocupa de los dos jóvenes. Eso significa que les da alojamiento a cambio de lo cual ellos deben entregarle lo que han robado o mendigado. ¿Acaso les da de comer también? Lo dudo mucho, porque la vieja regresa bien entrada la noche. Es limpiadora de cadáveres. A menudo he visto a Lois, Jaromir y Rosina cuando aún eran niños, jugando inocentemente en el patio de la casa. Esos tiempos están hoy muy lejanos. Ahora Lois se pasa todo el día detrás de la pequeña judía pelirroja. A veces la busca interminablemente en vano, y cuando no puede encontrarla en ninguna parte, se arrastra ante mi puerta y aguarda escondido, haciendo muecas a que ella llegue. Entonces, cuando estoy sentado ante mi trabajo, lo veo con el pensamiento, al acecho en el corredor tortuoso, la cabeza inclinada hacia adelante. A veces, una barahunda salvaje quiebra a menudo el silencio. Jaromir, el sordomudo, cuyo ser todo no es sino un loco deseo de Rosina, merodea como una bestia por la casa, y los rugidos inarticulados que lanza, enloquecido por los celos y la rabia, son tan horrorosos que hace helar la sangre en las venas. Los busca a los dos, ya que siempre sospecha que están juntos, escondidos en alguno de los sucios recovecos, presa de un frenesí demencial, atenazado por la idea de que debe estar constantemente pegado a los talones de su hermano para que nada le ocurra a Rosina sin que él lo sepa. Y pienso que es precisamente ese tormento incesante del enfermo el que impulsa a Rosina a unirse siempre con el otro. Si las ganas o la solicitud de la muchacha se debilitan, Lois imagina infaltablemente nuevos horrores para reanimar el deseo de Rosina. Fingen entonces dejarse alcanzar por el sordomudo y atraen maliciosamente al faribundo en pos de ellos por los corredores oscuros, donde han dispuesto aros herrumbrados que saltan cuando se los pisa, y rastrillos con los dientes hacia arriba, obstáculos malignos contra los que Jaromir tropieza y cae ensangrentado. De cuando en cuando, Rosina tiene por su cuenta una idea diabólica para dar el máximo de intensidad al suplicio. Bruscamente cambia de actitud hacia Jaromir y hace como si le resultara agradable. Con su cara siempre sonriente, cuenta rápidamente cosas al enfermo que le producen un estado de excitación casi demencial. Ha inventado para esto un lenguaje de signos aparentemente misterioso, semi-incomprensible, que hace caer al desgraciado en una red inextricable de incertidumbres y esperanzas ardientes. Lo vi un día frente a ella en el patio, y le hablaba con movimientos de labios y gesticulaciones tan violentas que creí que a cada instante se derrumbaría presa de una crisis nerviosa.
El sudor le corría por el rostro. Tantos eran los esfuerzos sobrehumanos que hacía por comprender el sentido de un mensaje deliberadamente tan oscuro como precipitado. Durante todo el día siguiente, afiebrado de impaciencia, vagó por la oscura escalera de una casa semi derruida junto a la estrecha y mugrienta callejuela Hampas, hasta que se le pasó el momento de reunir unos pocos kreuzers, mendigando por las esquinas. Y cuando quiso regresar tarde a su habitación esa noche, medio muerto de hambre y de agotamiento, la vieja ya hacía mucho que había cerrado la puerta con llave. Una risa de mujer feliz atraviesa la pared del estudio vecino y llega hasta mí. ¿Una risa? ¿En esa casa? ¿Una risa feliz? En todo el gueto no hay nadie que pueda reír alegremente. Recuerdo entonces que unos días atrás, Zbach, el viejo titiritero, me había confiado que un hombre joven y distinguido le había alquilado su estudio por un buen precio, seguramente con la intención de encontrarse con la elegida de su corazón al reparo de miradas indiscretas. Ahora, cada noche había que subir los muebles lujosos al nuevo locatario, uno por uno, a fin de que en la casa nadie advirtiera nada. El buen anciano se había frotado las manos con júbilo, contándome eso, feliz como un niño por haber maniobrado tan hábilmente que ninguno de los vecinos podía sospechar la existencia de la romántica pareja. Además, se podía llegar al estudio pasando por 3 casas diferentes. Había incluso un acceso a través de una trampilla. Sí se abría la puertezuela de hierro del suelo, cosa que era muy fácil desde arriba. Se podía llegar a la escalera de nuestra casa, pasando delante de mi puerta y utilizar esta salida. De nuevo, resuena la risa alegre, despertando en mí el confuso recuerdo de un interior lujoso y de una familia noble que me llamaba a menudo para hacer pequeñas restauraciones de preciosos objetos antiguos. De pronto, escucho muy cerca un grito estridente. Escucho espantado. La trampilla de hierro rechina violentamente, y al cabo de un instante una mujer aparece en mi habitación. El cabello en desorden, blanca como una sábana, con un brocato dorado arrojado sobre los hombros desnudos. Maestro Pernat, escóndame por amor de Dios. No me pregunte nada, escóndame aquí. Antes que pueda responder, mi puerta se abre de nuevo, cerrándose de inmediato. Durante un segundo, el rostro del buhonero Aaron Wassertrum se ha asomado como una horrible máscara deformada por una mueca. Una mancha redonda y luminosa surge ante mis ojos y a la luz de la luna reconozco de nuevo el pie de mi lecho. El sueño pesa aún sobre mí como una pesada manta de lana y el nombre de Pernat está escrito con letras de oro sobre la fachada de mis recuerdos. ¿Dónde lo he visto? Athanasius Pernat. Creo que hace mucho tiempo me confundí de sombrero en alguna parte y me sorprendí de que me quedara tan bien, ya que tengo una forma de cabeza muy particular. Observé el interior del sombrero desconocido y sí, allí estaba escrito en letras doradas sobre el forro blanco: Athanasius Pernat. Tuve mucho miedo de ese sombrero en aquel entonces, sin saber por qué. Entonces llega hasta mí como una flecha la voz que había olvidado
y que continuamente quería saber dónde estaba la piedra parecida a la grasa. Rápidamente evocó el perfil aguzado de Rosina la pelirroja, con su sonrisa dulzona, y logró así desviar el proyectil, que se pierde de inmediato en la oscuridad. Sí, el rostro de Rosina es más fuerte que la voz estúpida que no puede detenerse, y mientras permanezca oculto en mi habitación de la calle Hampas, estaré tranquilo.